Muy buenos días. Las claves del día son traídas para ustedes por Puente. En esta edición especial, compartimos el seminario online sobre análisis de coyuntura e inversiones con Emanuel Álvarez Agis. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos quienes están aquí acompañándonos una vez más en este ejercicio de poder acercarles distintas opiniones para todos aquellos inversores, clientes que se ocupan y que se preocupan en materia de sus propias inversiones y tratar de ayudarlos desde Puente en poder darles distintas visiones, acercarles distintos escenarios y ayudarlos en este desafío claramente de poder administrar sus negocios, sus inversiones, tratar de entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la Argentina, cuáles son las principales variables que tenemos que considerar al momento de decidir. Y en eso creemos que es muy importante, insisto, poder estar cerca y contarles a través nuestro y a través de invitados especiales eh, lo que entendemos que está ocurriendo y acercarles propuestas, que creo que es importante a la hora de poder tomar decisiones. Como bien saben, desde Puente, hace ya cerca de 4 años que venimos trabajando bajo el formato de conferencias o de webinars, por medio de los cuales tratamos de abordar distintos temas. Coyuntura internacional, coyuntura local, tasas de interés, commodities, mercado de renta fija, mercado de renta variable. Y de esta forma, insisto, poder ayudarlos a formar una opinión, que es importante al momento de tomar decisiones. En esta oportunidad, como bien saben, nos va a estar acompañando Emanuel Álvarez Agis, director ejecutivo de la consultora P por Q, con quien tenemos el gusto muchas veces de poder compartir distintos escenarios y que siempre nos deja pensando y siempre nos trae algunas ideas que son muy valiosas, insisto, para las decisiones que tenemos que estar tomando diariamente. Emanuel, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas. Gracias por la invitación. Este, te diría lo siguiente, estoy muy bien porque para ser macroeconomista es una época muy, muy interesante. Este, La verdad sé que que sí. sé que algunos que le tocan administrar compañías deben estar diciendo que soy un poco perverso, pero bueno, un macroeconomista es algo así como un médico de países. Entonces, la verdad que cuando los países tienen problemas tan drásticos como los que tiene la economía argentina, uno siempre desea que se resuelvan, pero sobre todo en estos momentos eh, se aprende mucho, digamos, y me parece que eso, para los que nos gusta la economía, no deja de ser estimulante. Em, Como vos decías, un poco la idea es ayudarnos a pensar, en este caso, dado que estamos ahí a nada más que 4 meses de un nuevo gobierno, es un poco ayudarnos a pensar el rumbo, y yo lo describiría como la secuencia que el gobierno nos está empezando a mostrar que tiene en su hoja de ruta para salir del cepo. Digamos, acá quiero empezar con algo bastante esquemático para que nos sirva de guía en términos de todo el crisol de herramientas de política económica que uno puede ver en estos 4 meses y que vamos a ver en los próximos meses. Antes ¿Por de qué que sigas con tu Dale, secuencia dale, y Lucas. justamente haciendo pie a lo que decís, eh, simplemente recordarle a todos aquellos que nos están acompañando que en el zócalo de la presentación van a ver un QR, y en la medida que vayamos viendo distintos temas con Emanuel, vamos a estar abiertos a recibir preguntas, y después de la charla vamos a intentar contestarlas. Así que bienvenidos a todos aquellos que quieran, en la medida que vamos tocando distintos temas, poder consultar bueno, y después recibir la respuesta a sus preguntas. Con lo cual, Emma, hablabas de secuencias.
y te interrumpí, así que No, perdón. no, está muy bien. No, está muy bien, aparte así cualquiera puede hacer doble clic en alguna cosa que yo sobrevuele, porque la idea es, quiero tratar de entender la película en su conjunto y después podemos hacer detalle en cada una de las partes. A ver, es bastante obvio, diría, como primera aproximación, que este gobierno ha decidido cambiar la dinámica de los últimos años largos en términos de solucionar el déficit fiscal. Entonces, primer punto, independientemente de si uno piensa que eso es lo que había que hacer, no es lo que había que hacer, está bien o está mal, es claro que es una decisión del gobierno. Entonces, la primera pregunta que uno se debería formular es, bueno, si el gobierno va a dejar de estimular la economía con el déficit fiscal, la pregunta es de dónde va a venir el crecimiento. Y la respuesta muy rápida es, y bueno, si no viene del sector público, va a venir del sector privado. Y si viene del sector privado, el sector privado tiene dos obstáculos em, para poder ser motor de crecimiento en la situación actual de la Argentina, que uno, diría yo, son los controles de capitales, el cepo, dos, es la inflación. Entonces, en ese sentido, quiero empezar a contar por qué nosotros, ahora que el gobierno lo vimos caminar 4 meses, entendemos que el plan es salir del cepo. Y cuando digo salir del cepo, primer punto y muy importante, estoy diciendo que el plan dejó de ser la dolarización. Digo, ahora ya probablemente todos los tengamos claros, pero em, me parece importante identificar que el gobierno, con una dosis de pragmatismo que yo celebro, entendió que la dolarización fue una muy buena herramienta para la campaña, pero una pésima idea en materia de política económica, y nos empezó a llevar hacia un caminito que implica salir del cepo. Entonces, lo primero que quiero hacer es, supongamos que estuviéramos con alumnos de macroeconomía 1 de casi cualquier parte del mundo y le tuviéramos que explicar cuáles son los determinantes que nos permiten pensar que liberar los controles de cambio, salir del cepo, como decimos acá, sale bien o sale mal. Y digo con alumnos de casi cualquier parte del mundo porque no hay muchas economías donde en macroeconomía se hable de control de capitales y cepo, porque Argentina tiene un problema que tal vez en los 50, en los 60 y en los 70 era bastante común, pero hoy ya dejó de ser común. Entonces, quiero compartirles un poco este cuadrante para que me entiendan a dónde estamos yendo. Yo diría que hay 4 determinantes que me permiten eh, pensar que una salida del cepo va a ser un éxito, ¿sí? Pensar que una salida del cepo va a ser un éxito. Esta es la situación que hereda el gobierno. La voy a resumir en 4 variables que para mí son las 4 variables target del gobierno en ese plan de salir del cepo. Acá tengo el riesgo país. Javier Milei asume con un riesgo país en los 1.900 puntos básicos, ¿sí? Argentina fuera del mercado, etcétera. Acá tengo las reservas internacionales netas, esta medición de cuántos dólares tiene el Banco Central versus cuántos dólares le vencen al Banco Central en los próximos 12 meses. Bueno, el gobierno asumió con una situación de reservas netas dramática, digamos, una de las peores desde que hay datos de menos 12.000 millones de dólares. Un tipo de cambio muy atrasado en términos reales de 350 pesos y una montaña de pesos que, tomando una métrica, podríamos discutir si usamos esta métrica u otra, tomando de métrica la base monetaria ampliada, base monetaria y pasivos del Banco Central, representaba el 8,3% del PBI. Digamos que para yo poder salir del cepo y que salga bien, tengo que llevar cada una de estas variables hacia el centro. ¿Qué significaría esto? Si el riesgo país se va de la izquierda hacia el centro, quiere decir que está bajando el riesgo país. Si las reservas se van de menos 12.000 millones de dólares hacia el centro, quiere decir que estoy recuperando reservas netas. Si la base monetaria se va de 8 puntos del producto, digamos, a 5 puntos del producto, quiere decir que estoy achicando la montaña de pesos. Y si el tipo de cambio avanza hacia el centro, quiere decir que el tipo de cambio está más depreciado. ¿Por qué creemos nosotros que estas 4 variables son centrales? Porque digamos que para salir del cepo necesitas pocos pesos, muchos dólares, un tipo de cambio alto para que con los pocos pesos comprar los muchos dólares que haya sea costoso, y un riesgo país bajo para que el mercado diga, che, qué bueno invertir en Argentina, no qué malo invertir en Argentina. Entonces Milei asume con muy pocos dólares, un montón de pesos, un tipo de cambio muy barato y un riesgo país muy alto. Una situación dramática. A 4 meses de haber arrancado, estamos acá.
Fíjense que ya estaba muy lejos del centro y me estoy acercando, pero me estoy acercando asimétricamente, no de manera simétrica. ¿A qué voy? El riesgo país recortó hasta los 1100 puntos básicos y es la variable de todas estas que más ha mejorado, que más ha mejorado. El día 1 que asumió Milei, en realidad el 11 de diciembre, el tipo de cambio viajó de 350 acá, a 800. Pero producto de la inflación y el 2% de Crowling Peg, fíjense que en tipo de cambio no mejoré tanto. Si uno mostrara esto como una película, es como que el tipo de cambio se fue al centro, pero producto de la aceleración de la inflación volvió cerca al punto de arranque. ¿Cuándo vamos a estar de vuelta en el tipo de cambio de arranque? Bueno, en 2 meses más. Si el Crowling Peg sigue al 2 y la inflación va dibujando un 9 y un 7, que es un poco la expectativa que estamos teniendo nosotros para el mes en curso y el siguiente. Los agregados monetarios ampliados los hemos licuado, pero no los hemos licuado tanto, y las reservas pasaron de -12 a 0 para redondear. ¿Y saben dónde hay salida del cepo exitosa? ¿En qué número? En más 15.000. Los famosos 15.000 que está buscando el gobierno de distintas fuentes. Entonces yo diría, el mercado se adelantó a pensar que todos estos puntos van a coincidir en el centro y nos van a permitir salir del cepo. Por eso el riesgo país tuvo un rally tan drástico. El movimiento inicial del tipo de cambio estuvo muy bien, pero la inflación nos complicó. Los agregados monetarios los estamos licuando poco a poco y las reservas las estamos recuperando poco a poco. Entonces yo diría que toda medida que tome el gobierno de acá en más hay que pensarla en esta clave. Hay que pensarla en clave de, che, ¿me ayuda a recuperar reservas? ¿Me ayuda a reducir los pesos? ¿Me ayuda a tener un tipo de cambio más competitivo? ¿Me ayuda a bajar el riesgo país? Ejemplo, bajar la tasa de interés. ¿A qué me ayuda? A que esto se caiga más rápido, a que la licuación ocurra más rápido. Reducir la inflación, haciendo cosas ortodoxas y haciendo cosas heterodoxas. ¿A qué me ayuda? A que este tipo de cambio vuelva a una situación compleja más lento. Anunciar un superávit fiscal en el primer trimestre, ¿a qué me ayuda? A que este riesgo país se vaya a la zona de emisión de deuda más rápido. Y no ser tan rápido en permitir pagos de importaciones de contado. ¿A qué me ayuda? A que las reservas se recuperen más rápido. ¿Sí? Entonces, punto importante, todo lo que el gobierno está haciendo hoy, si lo pensamos en este esquema, tiene sentido. Es decir, es un programa. Es un programa que de vuelta no es que el gobierno de Milei tiene como modelo esto que vemos ahora. Esto que vemos ahora es la fase preparatoria para salir del cepo, porque si no salgo del cepo, no tengo forma de transformar al sector privado en el motor del crecimiento. Ese es un poco el primer punto que quiero que quede, eh, que quede claro. Ahora voy a avanzar desordenado en la presentación, no Y se perdóname que preocupen. te interrumpa, parece Sí, ser un por favor, primer Lucas. paso importante para ayudar a acomodar también la economía real, porque hay muchas Exacto. dudas o digamos, muchas consultas. La economía real va a estar con decrecimiento, vamos a tener problemas. Digo, también imaginarnos lo que hubiera sucedido con una Argentina que seguía en línea con la tendencia de los últimos meses. Bueno, sí, ahí hay a veces una comparación que se hace muy injusta, ¿no? Que uno dice, bueno, la economía está en recesión, una recesión como no veíamos hace muchos, muchos años, muy grande. Es cierto. Ahora, ¿a dónde hubiésemos ido si seguíamos sin pagar importaciones para siempre? No hubiésemos sido una recesión, hubiésemos sido una paralización absoluta de la economía, porque uno no puede seguir importando y no pagar nunca A eso me en, refería. Sí, sí. en la historia. Entonces, obviamente, los economistas a veces en esto tenemos algo medio desagradable que es mirar el contrafáctico, ¿no? Decir, bueno, en realidad íbamos hacia una parálisis total de la economía por un corte del crédito comercial que agrandamos artificialmente, no dejando pagar importaciones. La salida del gobierno es tomar un poco esa pérdida, pagar un costo recesivo para reacomodar. Esa es la razón que está por detrás de esta recuperación de las reservas netas, ¿no? Nosotros mostrábamos recién las reservas netas, 11.000 millones de dólares en la medición quincenal. Ahí asume el gobierno y hoy estamos prácticamente en cero. Ahora, punto importante, este estar prácticamente en cero es un estar prácticamente en cero con un primer cepo que es el cepo comercial.
el gobierno todavía no está dejando pagar importaciones como uno quisiera. Por ejemplo, de contado. Todas las importaciones se pagan con este esquema de 25 cada 30 días, 25% del pago eh, cada 30 días. Entonces uno podría decir, bueno, che, es medio artificial la suba o la recuperación de reservas netas. Yo siempre digo lo mismo, es tan artificial como un torniquete. Digamos, el torniquete se salva de no morirte desangrado, pero no es una solución de fondo. Entonces, ¿a dónde nos tenía que llevar este torniquete? ¿A qué hospital? Y bueno, nos tenía que depositar en el hospital de la cosecha gruesa. Y la verdad, hoy estamos empezando a ver la cosecha gruesa en una situación de reservas que al mismo tiempo al campo le permite decir, che, me parece que no van a devaluar, así que voy a vender la cosecha gruesa. Entonces, mi punto sería, ¿es una solución de fondo lo que hicieron con las reservas, esto de no dejar pagar importaciones? No. ¿Ese torniquete nos sirvió para llegar a un hospital? Sí. Ahora, ¿en el hospital nos están empezando a curar o nos encontramos con que la situación es dramática? Bueno, quiero aclarar este punto porque me parece importante y hay mucho ruido en el mercado sobre si se está liquidando o no se está liquidando. ¿Sí? Voy a ir acá. Este es el valor de la cosecha. 30.000 millones de dólares. Ahí lo tenemos comparado con los valores de la cosecha del pasado. No es una cosecha récord. Obviamente nos estamos recuperando de la dramática sequía de 2023, pero la cosecha vale 30.000 millones de dólares. Ahora, ojo con el primer punto. Como seguimos con un esquema 80-20 para la exportación, al Banco Central en realidad le vamos a estar vendiendo una cosecha de 24.000 millones de dólares, que es el 80% de esto, ¿no? No hay nada sofisticado acá. Entonces, ojo con esto, que cuando uno dice, che, yo no estoy viendo que el campo liquida como en otras cosechas normales. No, claro, porque el 20% de eso derrama hacia el contado con liquidación, y esa es la razón por la cual no lo estás viendo en el Banco Central, pero estás viendo que la brecha tiene presión a la baja, ¿sí? Punto importante. Ahora, estimación versus realidad. Voy acá. La curva que ven con esta forma de una especie de U invertida era que lo que nosotros esperábamos que liquide el campo mes a mes, en los 12 meses de este año, dado el valor de 30.000 millones de dólares de la cosecha, de los cuales 24.000 tienen que entrar al Banco Central. El sector liquidó plano en el primer trimestre, ¿sí? Liquidó a razón de 1.500 millones de dólares por mes, y las estimaciones preliminares de abril nos ponen un poco más de 2.000 millones, y este gap tiene que ver con algunos eventos climáticos como lluvias y algún problema con el maíz, como es de público conocimiento. Entonces, yo diría lo siguiente, el campo no se está atorando para vender, pero no está parado pidiendo un nuevo dólar soja. Está liquidando razonablemente bien. Y está liquidando razonablemente bien porque a diferencia de lo que pasaba con el gobierno anterior, hoy el carry trade es positivo, lo cual significa que si no vendes los dólares, te lo perdés. Entonces el incentivo económico para que el campo liquide está. ¿Es un tipo de cambio espectacular eh, para el campo? No. Entonces tampoco pidamos milagros. Explico muy cortito qué es este gráfico. Estos son los pesos ajustados por inflación que recibe un productor de soja. Esto es, el productor produce soja, cosecha, la vende. ¿Qué recibe? El precio de Chicago multiplicado por el tipo de cambio oficial, menos las retenciones. Si hay un dólar soja, lo pongo. Si hay un blend, lo pongo. Y esos pesos que se queda el productor, para compararlos a lo largo del tiempo, les descuento la inflación doméstica. Bueno, en pesos el valor de la soja en términos históricos es muy bajo. Entonces, tampoco podemos pretender que el sector se atore para vender, ¿sí? Ahora, punto importante, en la medida que el sector venda, como lo que estuvimos viendo en abril, se va a poder empezar a pagar importaciones de manera un poco más laxa, como empezamos a ver para las pymes, que hoy pueden pagar a 30 días, que hoy pueden hacer adelantos para bienes de capital, y eso creo yo va a ser la primera señal que el gobierno va a empezar a decir, che, antes de salir el cepo financiero, tengo que ordenar lo comercial, tengo que ordenar la operativa de las compañías. Y creo yo que en los próximos 40 días esa es la primera medida que nos va a permitir decir, ok, estamos, estamos avanzando hacia soltar el torniquete de los dólares y hacer algo un poquito más este, sostenible.
El segundo torniquete para poder salir del cepo es el de los pesos. Es destruir la mayor cantidad posible de pesos para que el día que yo pueda comprar dólares tenga pocos pesos. Y esa es la recesión, y esa es la licuación, y esa es la parte desagradable del programa. Y ahí uno no puede más que, eh, digamos, contemplar cuál es la realidad. La realidad es, yo soy un economista de orientación keynesiana. Esto quiere decir que creo que cuando la economía se traba, hay que estimularla desde el punto de vista fiscal. Creo que cuando la economía se sobrecalienta, hay que desestimularla desde el punto de vista fiscal. Ahora, en una economía abierta y con tal grado de dolarización como en la economía argentina, si no hay dólares, es una mala idea aumentar el déficit fiscal. Entonces, nos quedamos sin dólares en el Banco Central y nos agarró la peor sequía de la historia. Es obvio que hay que hacer un ajuste. Después podemos discutir la composición y la calidad de ese ajuste. Y acá, disculpen el desorden, voy a ir a discutir el segundo torniquete, que es el fiscal. Me voy a quedar con una sola filmina, que es esta. Miren, esto es lo que pasó en el primer trimestre, datos publicados hace nada más que un día. Acá estamos viendo cómo caen cada uno de los componentes del gasto. Lo que más cae es la obra pública, lo segundo que más cae son las transferencias a las provincias, el gasto a nivel total cae 35%, con jubilaciones cayendo al 27%, universidades al 25%, de ahí lo que vimos ayer en la calle. En la explicación del ajuste, 41% del ajuste se produce como consecuencia de la licuación de las jubilaciones y el gasto social. 21 sería la motosierra de no pagar la obra pública, perdón, de no hacer obra pública. Y 14 sería lo que cae en la categoría de subsidios, pero que en realidad es retrasar un poco el pago a Camesa. Entonces, segundo punto. El gobierno en el primer trimestre, de manera bastante heterodoxa, se sentó arriba de la caja. Y eso le permitió cortar la sangría de los pesos. Y todos los economistas decimos, che, no es muy sostenible sentarse en la caja de la manera en la que te sentaste. Está bien como medida de emergencia, pero tenés que empezar a tener un ajuste fiscal más sostenible. Y ahí está el gobierno negociando en el Congreso un ajuste fiscal que tenga una mayor composición del lado de los impuestos y una menor presión del lado del gasto. ¿Y saben cómo negocia? Como negociaron todos los gobiernos en el pasado, como un insider. ¿Saben cómo negocia? Acá está cómo negocia, cortando dramáticamente las transferencias a las provincias. Hasta que los gobernadores no se pongan de acuerdo con el gobierno, las transferencias a las provincias van a caer en términos reales 76%. Y veremos quién se desangra primero, dirá Milei. Y está claro que los avances en la negociación de la ley Ómnibus están mostrando que en eso el Ejecutivo está pudiendo conseguir algo que al final del día va a ser mejor para todos, porque va a ser un ajuste más balanceado, más impuestos eh, y no tanto motosierra al gasto. Entonces, de vuelta, un torniquete a los dólares que me lleva a un hospital. ¿A qué hospital? A la cosecha gruesa. ¿Llegué a la cosecha gruesa? Llegué. Ahora arranca una nueva película. Un ¿Puedo torniquete del lado de los interrumpirte un pesos. minuto? Por favor, Lucas, dale. Volviendo hacia atrás, Ujú. eh, pero va en línea con esto. En definitiva, nos diste una introducción en donde mencionás bien el tema de qué pasó en los primeros 4 meses y medio de gobierno, cómo se acomodaron las variables macro, y el punto de partida o de llegada, por llamarlo de alguna manera, era llegar al hospital, el hospital es la cosecha. Dicho esto, mencionaste, que me parece súper importante también de otras charlas, el tema de la secuencia, de cómo sigue la secuencia, porque en definitiva hasta ahora vimos una parte de la película, pero ver cómo sigue la película hacia adelante, qué podemos esperar y qué debería suceder para que este plan tenga éxito, por supuesto. Totalmente, voy ahí. Yo creo que el punto del lado de los dólares es relativamente sencillo. Si me están vendiendo bien la cosecha, yo puedo normalizar algo que fue dramático para las compañías en el último año y medio, que es su operación comercial. O sea, voy a poder empezar a pagar importaciones de manera normal. Los que quieran financiarse se van a financiar voluntariamente, los que quieran pagar de contado van a poder pagar de contado.
Eso va a ser un gran punto, porque al mismo tiempo es una manera de absorber pesos, ¿no? Porque si yo estoy esperando el último pago del 25% de lo que pedí de importaciones en dólares, y bueno, tengo que estacionar los pesos momentáneamente en algún lado, ver en dónde me posiciono, etcétera. Entonces, como primera secuencia de liberalización del cepo, por ahí uno tiene en la cabeza, uy, quiero poder comprar mis $3.000 por mes, uy, como compañía quiero poder comprar dólares para como decisión de cartera, uy, che, como fondo común de inversión quiero poder tener un mayor share de dólares en mi cartera. El primer paso de la secuencia no tiene que ver con lo financiero, tiene que ver con lo comercial. Si acomodo lo comercial, después voy a ver cómo está el riesgo país, qué cantidad de pesos hay en la economía, qué cantidad de dólares tiene el Banco Central y en qué nivel tengo el tipo de cambio, y ahí me voy a animar a flexibilizar el cepo financiero. ¿Sí? Pero yo no puedo, imagínense la siguiente situación. Las compañías no pueden pagar importaciones y el gobierno dice, pero a partir de ahora pueden comprar los argentinos $2 millones por mes cada uno. Sería una locura, porque los argentinos podemos comprar dólares por mes si mi compañía me puede pagar el sueldo. Si mi compañía no puede importar, no me puede pagar el sueldo, difícil que yo pueda ahorrar. Entonces, la secuencia es muy importante en ese sentido. La secuencia de los pesos también es muy importante por un doble ángulo. Primero, porque 5 puntos de motosierra, el ajuste más grande en la historia de la humanidad, yo diría, no es una buena idea probar si esta vez no sale. Pero en la ley y en el paquete fiscal hay un ajuste más balanceado. Entonces, si ese ajuste más balanceado tiene el apoyo del Congreso, el gobierno va a conseguir dos cosas. Uno, que sea un ajuste más balanceado y que los economistas digamos, bueno, tal vez pasa, tal vez es digerible, pero además el gobierno se va a poder parar frente al FMI y decirle algo que ya le escuchamos decir al gobierno anterior: este no es el programa y el paquete fiscal de un outsider, este es el paquete fiscal aprobado por el Congreso de la Nación y en ese Correcto. sentido tiene consenso. ¿Sí? Si eso es así, ese riesgo país que arrancó en 1900 y que está en 1100 probablemente siga bajando y eso nos acerque más al punto de flexibilizar el cepo. Cierro esta parte diciendo, Lucas, pros y cons de esta Sí. secuencia. ¿Sí? Recapitulo muy sencillo. Tenía pocos dólares, muchos pesos, un tipo de cambio atrasado, un riesgo país volando. Estoy tratando de reducir la cantidad de pesos con dos metodologías: ajuste fiscal para no generar nuevos pesos y baja de tasa de interés para que los pesos que tengo no crezcan a una velocidad muy rápida. Como estoy haciendo el ajuste fiscal, el mercado lo empieza a pagar y el riesgo país empieza a bajar. Para el lado de los dólares, me senté arriba de la caja hasta llegar a la cosecha. Llegué a la cosecha y ahora voy a tratar de que con la cosecha pueda ordenar la operación de las compañías en términos de importaciones. Y con esos dos logros voy a ir al fondo y voy a decir, che, hablemos de un programa de largo plazo. Y de paso, cañazo, dame plata. Y de paso, cañazo, dame plata. Razonablemente, este gobierno va a buscar fortalecer esas reservas del Banco Central con adicionales. Si eso es así, me voy a animar a flexibilizar el cepo dentro de 3, 4, 5 meses. La verdad que acá poner una fecha sería un poco irresponsable porque, no sé, hace 2 semanas tuvimos un conflicto bélico que devolvimos $10 de los bonos de los 30 que habíamos recuperado. Entonces, obviamente es una situación muy volátil. Cierro con esto. Cuando me anime a flexibilizar el cepo, probablemente alguna de las cosas que hice abusándome de ese cepo, las voy a tener que dejar de hacer. Y creo que la principal es la tasa de interés. Si el gobierno, habiendo ordenado la economía, se anima a flexibilizar el cepo, ya no va a poder seguir bajando la tasa de interés porque por primera vez en muchos años la decisión que vamos a tener que tomar no es si como sujeto regulado compro SER, compro LECAP, compro duales, compro dólar link, sino que la decisión que vamos a tener que tomar, que es la primera decisión que toma cualquier analista en cualquier país del mundo, es, che, moneda local o dólar. Y en esa no puedo tener una tasa de interés ridículamente baja. Por más que la inflación baje un dígito mensual, perfecto, pero moneda local o dólar, y bueno, cuando me Sí, ponga nervioso y quiera dólares, la tasa de interés va a tener que funcionar como buffer de esa decisión. sí, está claro que la tasa de interés es distinta en la medida que tenés o no restricciones cambiarias.
Digo, exactamente. y ahí el Exacto. trade-off, y siguiendo con tu idea, tiene que ver que uno, y ayúdame a pensar, digo, porque, claramente vas a tener mucha más precisión que yo, es que una cosa es la tasa de interés conviviendo con restricciones cambiarias y el tipo de cambio conviviendo con restricciones cambiarias, y otra es la tasa de interés y el tipo de cambio sin restricciones cambiarias. Y acá es donde eh, naturalmente mucha gente tiende a pensar que sin restricciones cambiarias el tipo de cambio debería subir y que la tasa de interés debería subir. Ahora, también en la medida que esta secuencia que bien explicás ocurra, se supone que si hay salida de restricciones es porque se fueron dando consecutivamente ciertos temas o ciertas razones para que eso ocurra. Y si eso ocurre es porque la economía argentina y la situación macro va a estar bastante mejor que como está ahora. Y entonces ahí no necesariamente deberías tener un tipo de cambio mucho más alto y un tipo de cambio y una tasa de interés también mucho más alta. Digo Totalmente. que está ese trade-off donde es difícil, obviamente, tomar decisiones. No, a ver, yo creo que hay algunas cosas que son bastante evidentes. Em, y me parece que lo que está empezando a pasar es que estábamos muy desacostumbrados a pensar en el margen. Nosotros veníamos trabajando en una economía donde el dólar podía pasar de una brecha de 50% a 180% en 4 meses. Eso no es normal. Lo normal es que un macroeconomista discuta si el tipo de cambio tiene que estar 15, 20 puntos más arriba, 15 puntos 20 más arriba, más abajo, perdón, en una economía muy destrozada. En una economía muy destrozada uno dice 20, 15 puntos más arriba, 20, 15 puntos más abajo. En una economía normalizada hablas de 5, 10. Y en una economía estándar hablas de 2, 3%. Entonces me parece que lo que nos está empezando a pasar es que estamos empezando a asomar una situación donde vamos a eliminar un cero de la discusión, digamos, lo cual es súper, súper sano. Obviamente yo no creo que la tendencia a la apreciación cambiaria es sostenible, pero eso no implica que entonces, a final del tercer trimestre, vamos a tener una crisis cambiaria, una aceleración de la inflación como vimos en el primer trimestre. Claro. Entonces, Argentina está acostumbrado a que corrección cambiaria es sinónimo de mega crisis. Bueno, en el mundo no es así. O sea, las correcciones cambiarias se sufren, pero no desatan una mega crisis. Ese es el primer punto. El segundo punto es que yo creo que en algún momento el gobierno va a tener que empezar a comunicar el sendero, porque esta secuencia es algo que yo estoy deduciendo, no está escrita en ningún lado, la estoy deduciendo como analista. Obviamente el gobierno no la revela porque no tiene la seguridad de que la secuencia le va a salir bien. Y puede no revelarla porque al haber cepo, yo no puedo calmar esa incertidumbre arriba de una montaña de dólares. Tengo que vivir esa incertidumbre arriba de una montaña de pesos. Bueno, en la medida que vos quieras que yo te acompañe a algún lado, sentado en pesos y no sentado arriba de dólares, aunque sea me tenés que contar cuál es la secuencia y yo pueda evaluar si es razonable o no razonable. Me parece que esa es una fase que debería empezar el Banco Central dentro de 1 o 2 meses diciendo, ok, hemos empezado a solucionar algunos problemas, fase 2 se llama no sé, flotación sucia, se llama metas de agregados monetarios, se llama flotación entre bandas. Bueno, lo estándar de la política cambiaria y monetaria para un país con los problemas que tiene la economía argentina. Hoy, obviamente, todavía eso no lo estamos viendo. Siguiendo con un poco la dinámica de la charla, Emanuel, no sé si hay algún tema que te preocupe desde el punto de vista fiscal. El impuesto país, convivir con impuesto país sin restricciones cambiarias. eh, ¿cómo te imaginas ese escenario que creo que es importantísimo para el éxito del programa? Me preocupan dos cosas. Primero, que creo que todavía no estamos internalizando que la recesión enorme que vamos a tener este año va a implicar una pérdida de recursos fiscales sustantiva. Entonces, ojo con
hacer las cuentas del ajuste planteado por el gobierno y del target de superávit global o de equilibrio global planteado al gobierno, sin entender que la recesión le va a afectar recursos de manera sustantiva. Entonces, creo que tal vez el gobierno en algún momento tenga que corregir la trayectoria fiscal y asumir un déficit financiero moderado y un superávit fiscal primario para no estresar tanto la economía en materia de recesión. Ahora, por otro lado, creo que este es un ajuste que en términos de preferencias técnicas, no morales, digamos, en términos de preferencias técnicas, yo creo que está mal repartido. Me parece que había una forma para ajustar esta economía sin, por ejemplo, eh, estancar las jubilaciones en una pérdida equivalente a un punto del producto. Pero obviamente para hacer una tortilla hay que romper huevos y a veces asumiendo en una situación de fragilidad eso es muy difícil. Y por otro lado, creo que el gobierno no se puede dar el lujo de bajar impuestos hasta que la consolidación de un nuevo programa macroeconómico eh, esté y hasta que la consolidación política del gobierno tenga lugar. Porque no nos olvidemos que dadas las expectativas iniciales, la performance del gobierno, sobre todo en materia financiera, no en materia de economía real, porque nadie esperaba una expansión, pero en materia financiera son mejores, los resultados son mejores que las expectativas, pero seguimos conviviendo con un outsider, que independientemente del folclore local, ya el outsider en el mundo no es un cisne negro, es parte de la discusión de los analistas. Y el problema es que los outsiders suelen tener una inestabilidad política propia de un outsider. Entonces, imagínense un Milei que todavía no ganó una elección de medio término después de haber tratado de hacer el ajuste más grande en la historia de la humanidad, que empiece a bajar impuestos. Me parece que el mercado diría, bueno, se olvidó de la economía austríaca y vamos al populismo porque quiere ganar la elección con déficit fiscal. Digo, si el gobierno hiciera eso, creo que destruiría su mayor punto de credibilidad, que es, mira, este tipo está decidido a recuperar el superávit fiscal, incluso si en el medio se le rompe algo en la economía. Hoy el mercado está pagando eso. Entonces, me parece que la legitimidad para hacer una baja de impuestos, que no se lea como, che, volvió la emisión monetaria, volvió el chiste de llenar a los argentinos el bolsillo de peso para ganar la elección, bueno, necesitamos tiempo para eso. Y tiempo no es un año, tiempo son tal vez un mandato, un mandato. Entonces, yo creo que el impuesto país y ese tipo de herramientas son cosas que lamentablemente, porque no es lo mejor desde el punto de vista de la economía al lado de la oferta, digamos, yo creo que son cosas que llegaron para quedarse. Recorrimos un poco de reservas, un poco de tipo de cambio, ayúdame a recordar. Recorrimos algo de temas fiscales, vimos temas de actividad de la economía real, niveles de inflación o tendencia de la inflación. Muy, ¿Qué opinas hacia adelante? a ver, muy importante el punto. Eh, el presidente suele marcar que las expectativas de mercado respecto a inflación están más altas que lo que fue finalmente la dinámica de la inflación en estos primeros 4 meses. Eso es cierto, pero responde a un factor bastante técnico, que es el siguiente. El mercado estaba esperando que parte de este ajuste estuviera más apoyado en aumento de tarifas que lo que finalmente ocurrió en este primer cuatrimestre, en estos primeros 4 meses de gobierno. Entonces, el gobierno, de nuevo, ha decidido un ajuste fiscal que no es tan sano, porque yo creo que en vez de haber sido tan agresivo con jubilaciones o con universidades o con provincias, hubiese sido mejor el 2 de enero arrancar con eliminación absoluta de los subsidios energéticos a, digamos, pongamos el 30% de la población de más altos ingresos. ¿Sí? Y una sustantiva actualización para el resto que venía con tarifas las más baratas de la historia, las más baratas de la historia. ¿Por qué no hizo eso el gobierno? Creo yo, porque de la misma manera que ahora tal vez a algunos analistas los sorprende esta inflación por baja, mi impresión es que al gobierno los primeros 2 meses de inflación los sorprendió por alta.
¿sí? Y hay razones técnicas para entender esa sorpresa, porque la inflación de los primeros 3 meses de gobierno no tiene que ver estrictamente con el pass-through de la devaluación, que lo hubo. También tiene que ver con algo que no tiene nada que ver con el pass-through de la devaluación, que es la inflación reprimida que hereda este gobierno, particularmente los precios pisados de nafta, de prepagas y de algunos segmentos en algunos canales de distribución en materia de alimentos y bebidas. Entonces, si yo tenía el fenómeno de que, no sé, la leche en el supermercado era 30% más barata que la leche en el chino, porque había un programa de control de precios que se medía en el supermercado y no en el chino, bueno, cuando termina ese programa, la leche en el supermercado sube al precio de la del chino y eso no tiene que ver con el pass-through de la evaluación. Arriba de eso le tengo que poner el pass-through de la evaluación. En medicina prepaga, la liberación inicial de precios hizo que el sector dijera, bueno, voy a recuperar el atraso que tenía. Y ahí vimos el lío que se armó. Ahora, una vez que la política de 2% de tipo de cambio, 2% de evaluación mensual empezó a ganar credibilidad, es cierto que el sector privado se dio cuenta que se pasó de largo con los precios. Y ahora estamos viendo anuncios de congelamientos voluntarios del sector privado. Entonces, nosotros creemos que la inflación, si el gobierno está decidido a tener un poco más de subsidios a la energía, es probable que vaya a un dígito este mes, a lo sumo el otro. Este mes va a haber un tecnicismo porque hay que computar la baja en las cuotas de las prepagas, ¿no? Con lo cual vamos a tener una deflación de medio punto este mes, porque así es como tiene que computar el INDEC este evento, pero sepamos que es una deflación, o perdón, ojalá, sepamos que es una baja de la inflación que está escondiendo abajo de la alfombra un nivel de subsidios más alto que el originalmente planteado por el gobierno, ¿sí? Y yo creo que es más sano pagar un poquito más de inflación, pero que el ajuste lo paguen un poco más la clase alta que paga la luz y el gas regalados versus los jubilados que hoy están entre el primer y el tercer decil de la distribución del ingreso. ¿Te animás a que repasemos algunas inversiones? Sí, obvio. Que es algo que estoy acá justamente mirando varias consultas que nos hacen los que nos están acompañando. La verdad que muchísima gente nos está acompañando. Así que esto creo que demuestra preocupación por cómo funciona el mundo, qué novedades hay y cómo está reaccionando Argentina a eso también, porque solemos mirarnos muy hacia adentro, pero nos olvidamos que también Argentina actúa en un determinado contexto. Claramente lo político o el cambio político fue muy importante en los últimos 3, 4 meses, pero también, insisto, eso vino acompañado de lo que fue sucediendo en el apetito de riesgo, ¿no?, de los mercados internacionales. Y ayúdame, Manuel, por favor, a repasar un poco eh, lo que fue el rally de acciones y de bonos a nivel internacional en los últimos 3, 4 meses, en donde el mercado empezó de una manera, errónea o no, a convencerse de que este año la Fed iba a tener una baja sustancial de la tasa de interés. Y eso generó fuertes subas en las acciones americanas, las acciones globales, fuertes subas en los precios de los bonos medianos y largos, de grado de inversión o de alto rendimiento, latinoamericanos también. Y obviamente eso no le escapó a Argentina, porque en la medida que el mundo ve que hay una expectativa de baja de tasas de interés, es natural que vayan a buscar créditos que tengan, si se quiere, un beta positivo, es decir, a lo mejor un grado más de riesgo, pero en un mundo en donde se supone la tasa va a estar más barata y el inversor en líneas generales se anima a incorporar un poco más de riesgo a sus carteras. Ese fue un escenario con el cual convivimos en los últimos 3, 4 meses. Eh, Nosotros veníamos con un view de, después de la suba fuerte de la Reserva Federal de la tasa de interés, entendíamos que no iba a ser tan fácil bajar abruptamente la tasa. Éramos un poco más conservadores en ese sentido. Pero ahora es como que surge un escenario también acompañado por una situación inédita, no digo inédita, pero nueva, que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Entonces,
Conflicto en Medio Oriente, para resumir muy rápidamente, impacto en los commodities, principalmente el oro, el petróleo. Eso supone mantenimiento de una inflación un poco más alta en Estados Unidos y en el mundo. Eso supone que la tasa de interés no va a bajar tan rápido, o no tan rápidamente. Entonces, insisto, Argentina vino con una correlación, más allá de los méritos propios, de alguna manera, vino con una correlación de un mercado con más apetito de riesgo, y nos encontramos con un mercado en donde la tasa de interés está más estable. Creo que desde el punto de vista de un inversor de renta fija tiene mucho sentido. Son buenos puntos de entrada para buenos créditos internacionales, corporativos y para bonos de grado de inversión. Eh, Ahora, dicho esto, ¿qué podemos esperar también de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Porque la Argentina tuvo una recuperación muy fuerte, pero si miramos precios históricos, todavía estamos en niveles del 50% de lo que es el precio de las acciones respecto a los máximos históricos de 2017. Y en los bonos estamos en un promedio de 50, $52. Entiendo que con otra tasa de interés mucho más baja que los bonos viejos, pero lejos de una paridad del 100%. Entonces, es como que esa primer suba de acciones y de bonos de este último año, en parte por correlación con el mercado internacional, en parte por cambio de expectativas, y por el plan del nuevo gobierno, nos trajo hasta acá. Eh, y ahora la pregunta es, de acá hacia adelante, ¿qué vemos? ¿No es cierto? Entonces, ahí To- quería repasar un poco qué ves vos en materia de tasa a nivel internacional, y qué ves vos a nivel local en cuanto a bonos hard dólar, soberanos, provinciales, curva de pesos, a ayudarnos un poco a pensar qué expectativas tenés hacia adelante. por supuesto. Primer punto con el mundo. Eh, Mira, uno cuando estudia política monetaria, banca central, digamos, que es algo que a mí la verdad me apasiona, pero también habla con los hacedores de la política monetaria. Hay una máxima que nunca hay que violar como banquero central, que es la siguiente: si está todo bien, no toques nada. Digo, eso es bastante claro. Entonces yo me pongo un minuto en los zapatos de Powell, aunque sea para hacer el ejercicio teórico, y digo, a ver, soy el autor de la desinflación más impresionante en décadas y con un ratio de sacrificio ridículamente bajo, prácticamente nulo. O sea, en castellano, bajé la inflación de 13 a 3 y el desempleo no se movió. Estoy en pleno empleo. La verdad que habría que darle el premio al mejor banquero central en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué me voy a apurar en la baja de tasa? ¿Qué quiero? ¿Que la economía crezca más rápido? ¿Más rápido de lo que está creciendo? Claro. Y además, tengo una nube en el horizonte, que es un conflicto bélico que me puede llevar el petróleo a cualquier lugar. Por Dios, para mí no tiene ningún sentido apurar la baja de la tasa. Y la verdad que además como argentino hay que sacarse el sesgo, porque yo como argentino me pongo la camiseta y digo, Powell, lleva la tasa cero mañana. Lleva la Claro. tasa cero mañana, pues sabes la ayuda que nos das. Entonces yo diría, no hay que pensar un escenario blanco-negro. Creo que uno está muy acostumbrado a decir, che, o en el primer trimestre del año que viene, el riesgo país es 500 puntos básicos, la tasa es 2%, la tasa internacional es 2%. Argentina tiene market access y rolea y es feliz, o no, los bonos vuelven a 40 porque a Milei le va mal, se va todo al demonio y hay un default. No, no, tal vez hay un riesgo país de 800 puntos básicos, 700 puntos básicos, una tasa de 3,5, 4, y no es una desgracia, pero no tenés market access. Y entonces tenés que ponerte inventivo. Tenés que ponerte Lo que te inventivo. quiere decir que en el medio hay vida. Claro, totalmente, totalmente, porque ahora estamos re contentos que los bonos rinden 20%. Yo hablo con amigos de Europa y le digo que los bonos rinden 20% y me dicen, ¿están en guerra ustedes? ¿Qué les pasa? Claro. Y yo le digo, no, estamos de fiesta, pues los bonos rinden 20%. Primer punto. Segundo punto, algo muy importante de lo que decías vos. Ojo con lo siguiente, yo tengo solo un asterisco que es, guarda con los máximos del normal de una economía que tenía un dólar que nos ponía en 5 puntos de déficit de cuenta corriente. Correcto. Buen Entonces, punto.
para mí hay que pensar que las acciones, comparto con vos que están baratas, yo las mido con un mitad de camino, digamos, con un mitad de camino porque digo, no me gusta medirlas con un tipo de cambio que, perdón, contra un máximo que a plata de hoy sería un tipo de cambio de 600 mangos, porque por otro lado, si yo te diría, che, el tipo de cambio lo van a poner en 600 mangos, lo van a apreciar, vos me dirías, tantos locos estos tipos, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, punto importante ahí. Ahora, respecto de los bonos, eh, la verdad que no es compatible un plan donde vos flexibilizás el control de cambio si no pagás los bonos. Entonces creo que el plan, para pensarlo de manera consistente, hay que pensar una mejora progresiva y Argentina dando los pasos necesarios para mostrar que va en un proceso de normalización. A mí me da la impresión de que la baja del riesgo país nos hace pensar que esta economía se normaliza en 3 meses. Y la verdad que cualquier analista te podría decir, che, esta economía, si se normaliza en 2 años, hay que darle un premio. Hay que darle un premio al que lo logre. Ojo con este punto. Yo a veces en esto cambio de sombrero porque siempre tengo la siguiente máxima. Los macroeconomistas tenemos razón en el largo plazo, pero los traders se hacen millonarios en el corto. Entonces, yo puedo decir, che, esto se arregla en 2 años, no hagamos olas, pero obviamente el trabajo del mercado es anticiparse a ver si ese arreglo tuvo lugar. Entonces, yo creo que hoy el mercado está diciendo, mira, vino un presidente que por primera vez está dispuesto a soportar el peso de un ajuste fiscal, y eso es un cambio sustantivo. Después, los bonos rinden 20, con lo cual, digo, 20 y pico, con lo cual el mercado está lleno de dudas. No es que dice, ya está, se arregló, viva mi ley. Está lleno de dudas. Ahora, razonablemente está pagando por adelantado una decisión que el presidente durante los últimos 4 meses resistió, a pesar de cosas como las que vimos ayer. Entonces, en eso sigo pensando que los bonos tienen mucha volatilidad por adelante. Me parece que si uno tiene las herramientas y el expertise en el mercado, en el mercado, en el equity, digamos, en las acciones, hay muchísimo valor y ahí hay sobrevivientes a esquemas muchísimo más complicados que el actual, porque las economías argentinas saben cruzar una recesión y han cruzado cosas peores. Han cruzado no poder pagar la deuda externa, privada, han cruzado no poder pagar importaciones, han cruzado no poder fijar libremente sus precios. Entonces algunos me dicen, no, ¿cómo voy a invertir en equity si se viene una recesión? Y mi punto es, mirá, las compañías saben resistir una recesión. Lo raro es que me digas que no pueden pagar importaciones y los precios los tienen que negociar durante 3 meses en un contexto de inflación de 7% mensual. Así que yo creo que en el sector privado hay razonablemente bastante valor en lo que sigue. ¿Hay algo que encuentres más valor que en otro? En la curva en dólares, en algún Bueno, activo que digas, no sí, sí. recomendación, claramente, porque no podemos hablar de recomendación libremente cuando No, no. hay que analizar perfil del inversor, plazo, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, hay algo en donde vos digas, esto tiene sentido mirarlo con esta expectativa, con esta perspectiva. Me parece que digamos, la duda más grande es la siguiente. Em, el gobierno de Javier Milei, y digo la duda más grande porque Macri lo intentó y no le salió. El gobierno de Javier Milei, por segunda vez en los últimos 8 años, está intentando salir de un modelo de represión financiera, salir del cepo, ¿sí? Salir del cepo, con ajuste fiscal. Entonces, un modelo de no cepo y ajuste fiscal, si no tiene crédito, es porque algo hiciste mal. Porque justamente la idea de un modelo sin cepo y con ajuste fiscal es que el driver del crecimiento ya no tenga que ver con un fisco que te rebalsa de pesos, sino con una inflación que baja y un sector privado que puede empezar a decir, ah, che, el fisco no me pide más plata, no me empapela de letras de todo tipo y color. Bueno, ¿de qué laburo entonces ahora? Ah, de prestar plata, ya entendí. Entonces, es evidente que si este programa sale bien, en 3 o 4 años el sistema financiero argentino tiene un recorrido para arriba, partiendo de niveles ridículamente bajos, porque por vez número N asustamos a la gente con que nos íbamos a quedar con sus depósitos, para variar, digamos, o que íbamos a dolarizar o que venía un Bonex o bla, bla, bla. Entonces creo que como apuesta larga, el sistema financiero ofrece una oportunidad enorme. Ahora,
es equivalente el tamaño de la oportunidad al riesgo, Y a porque la también es volatilidad. cierto que eso viene saliendo mal hace, no sé, 20 años, por lo menos. Tal cual. Bueno, Emanuel, no queremos comprometer mucho más tiempo. La verdad que fuimos ya una hora repasando muchos temas que creo que han sido de gran interés para todos los que nos fueron acompañando, que insisto, la verdad que fuimos acompañados por muchísima gente a quienes nuevamente les quiero agradecer la presencia y el tiempo que estuvieron con nosotros. No sé si te quedó algún tema en particular que digas, me gustaría aclarar algo más. Si no, por nuestro lado, agradecerte, insisto, muchísimo, Emanuel, tu tiempo, No, tu no, al comentario, revés, tu visión. Ayuda al revés, mucho a Lucas. formar opinión, a pensar hacia adelante, dejarnos pensando, siempre es importante eso. Y es lo que buscamos en Puente a través de estos ciclos, ¿no? Ciclos de charlas, de conferencias, acercar información, acercar distintas miradas y ayudarnos a todos en la diaria nuestra, que es nuestra propia actividad en la economía real y cómo cuidar nuestro patrimonio. De mi lado, agradecerles a ustedes que confíen en nuestro trabajo, que la verdad que nos lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y tratamos de ayudar a pensar. Yo digo que no hay macroeconomistas que puedan tirar postas o ver las cosas con algún mérito, digamos, poco común, sino meter mucho laburo, ser muy transparente en los argumentos y en las líneas de razonamiento y después rezar que salga bien, porque la verdad que en algún momento, como macroeconomista, me encantaría durante un año decir estoy medio aburrido, cosa que no me pasa hace mucho tiempo. Ojalá que el año que viene entonces tengamos una reunión y sea bastante aburrida, significa que las cosas van bien. Totalmente, ¿Eh? totalmente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que nos fueron acompañando y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Búsquenos en Spotify como Claves del Día y o Informe Semanal de Mercado. Síganos y active la campanita para estar al tanto de nuestras novedades al instante. Suscríbase al canal Puente Holding en YouTube y descubra toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión.